El tema de hoy, a ver, no sé qué pensarán ustedes en casa, pero creo que como ciudadana y madre de una niña, además, me parece que es más que necesario que de una buena vez entendamos qué está pasando con la famosa vacuna preventiva del cuello de cáncer de útero. Algunos datos para recordar. Sabemos que, bueno, el cáncer de cuello uterino afecta a unas 340 personas por año, mueren 140 mujeres por año. El 90% de los casos de este cáncer proviene como desarrollo del virus del papiloma humano. El HPV, que se detecta mayormente en mujeres de 20 años en adelante. Un buen día aparece una vacuna que supuestamente es preventiva de este tipo de cáncer de cuello de útero. Y se nos indica que hay que darla en la adolescencia, más específicamente a los 12 años, ¿no? Bien, como madre de una nena, dije, qué suerte, cuando mi hija tenga 12 años podré darle esta vacuna. Yo ya pasé el cuarto de hora, pero para toda una generación de niñas, qué suerte que esta vacuna apareció. Resulta que la vacuna cuesta 12.000 pesos. Caramba, ya es un elemento que da la pauta de que esa suerte de poder prevenir esa enfermedad al menos, el desarrollo del cáncer de cuello de útero, no es democrática, es decir, algunas podrán pagarlo, otras no. Pero más tarde aparece más información que dice que no es tan efectiva en realidad. Y explican que por esa razón, al tiempo que algunos especialmente presentan proyectos para que esa vacuna sea obligatoria y gratuita para todas, desde el Ministerio de Salud Pública nos dicen que no debe ser gratuita y obligatoria. ¿Por qué? Porque primero no está probada la eficacia en todos los casos, que la cepa puede variar y por ende... Bueno, ya nos van a explicar por qué, pero resulta que es o no es efectiva. Y si es efectiva a veces y a veces no, cuando menos, mal no hace. Entonces yo honestamente, si tengo una hija de 12 años, prefiero dársela igual. ¿O no? ¿Y por qué no? Y si no sirve, y la dan, porque la dan en Uruguay, entonces me están robando 12.000 pesos, no entiendo nada. Realmente me gustaría que hoy podamos, con distintas voces, abordar este tema y llegar a un entendimiento, o por lo menos saber por qué sí, por qué no, y que cada uno pueda tomar su decisión. Antes que nada, vamos a repasar la información más importante de todas. ¿Cuál es? ¿Qué es el cuello de cáncer de útero? A ver, con ese especialista. Adelante, director. El cáncer de cuello de útero tiene algunas peculiaridades. En primer lugar, es el único cáncer que se puede considerar realmente una enfermedad de transmisión sexual y es el único cáncer que es 100% prevenible si se desarrollan medidas de screening, fundamentalmente basadas en el Papa Nicolau, la colposcopía, la consulta ginecológica adecuada. Se maneja en el Uruguay una cifra de aproximadamente unas 140 mujeres por año que mueren por cáncer de cuello de útero, mujeres en general jóvenes, mujeres en general con hijos a su cargo, lo cual constituye un problema social y sanitario muy grande para un país como el nuestro. La vacuna contra el HPV es una revolución tecnológica en la medicina y en la ginecología en particular. Fíjese que es la primera vez que existe una vacuna que puede prevenir un cáncer, ¿verdad? Las vacunas que actualmente están en el mercado y que se están desarrollando a nivel nacional son de dos tipos. Una bivalente que ataca 2 serotipos del virus y otra cuatrivalente que ataca 4 serotipos eventuales productores del cáncer. En primer lugar, que la vacuna contra el HPV cubre hasta un 65 o 70% de los serotipos que producen el cáncer. Hay un porcentaje de la población que aún vacunada en condiciones ideales no va a estar cubierta eventualmente frente a la posibilidad de un cáncer de cuello. Y el segundo elemento fundamental relacionado con esto es que no sabemos todavía si la protección que genera es de por vida. Por ese tema es que nosotros del Ministerio de Salud Pública hemos planteado, hasta que no exista un plan general, un plan nacional sobre el tema de cáncer de cuello y una estrategia más integral y mejor funcionante con respecto a la prevención secundaria, que es el tema del Papa Nicolau, no creemos conveniente difundir la vacuna dentro de las prestaciones del sistema, porque tendría el riesgo de que en el imaginario colectivo las personas pensaran que con la vacuna se protege como con otras enfermedades, ¿verdad?, que sí existen en el certificado esquema de vacunación, y no es el caso del tema del cáncer de cuello. Bien,
Hoy nos acompañan en estudio la doctora Ariadna Cosade, o Causade, En realidad sería Cosade. Cosade, si fuera la pronunciación francesa, ¿no? Ahí está. Ginecóloga, especialista en tracto genital inferior de la Asociación Española. Muchas gracias por estar aquí. Y el diputado del Partido Nacional, Javier García, quien fue uno de los principales promotores de que esta vacuna fuera obligatoria y gratuita, ¿no? Ahora, algo que no sé ni por dónde arrancar. En su momento el Ministerio de Salud Pública anunció que se iba a incluir en el plan de vacunación y pocos meses después da la marcha atrás. Hay 12 estudios, por lo menos hay uno que habla de la eficiencia y de cuán importante sería que esta vacuna efectivamente se dé. Pero el Ministerio de Salud Pública tenía otro estudio, que no sé bien de dónde proviene, que la desaconseja. A ver, vamos a escuchar todas las voces, el por qué se desaconseja y el por qué la aconsejan de forma gratuita y obligatoria. Su versión primero, diputado. Buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación. Por favor. Un gusto estar con la doctora, que la estoy conociendo en este momento. Como le dije antes, leí trabajos de ella, pero no la conocía en persona. Primero, reconozcamos, el doctor Brioso es un profesor de ginecología, es una persona bien habilitada, conocida por todos, fue compañero mío de facultad. Absolutamente, sí. Nos llevamos un año de diferencia. Pero sinceramente yo no comparto, y yo creo que él tampoco comparte mucho lo que dice. Porque hace 3 meses no decía esto. Tú lo decías recién, Victoria. A ver, el cáncer de cuello de útero se enfrenta con 2 armas, lo que se llama prevención primaria y prevención secundaria. Ese es el arsenal para prevenirlo. El cáncer tiene una particularidad, bueno, tiene 2. Todo cáncer, en este caso el cáncer de cuello de útero, mata, pero es el único cáncer que tiene una vacuna que lo previene. No hay otro cáncer descubierto que... Bueno, hasta el propio Brioso dijo tengo eso, una ¿no? vacuna que... La primera vacuna que puede prevenir un tipo de cáncer. Exactamente. Y mata 140 compatriotas por año, pero se diagnostica, como tú dijiste, un nuevo caso todos los días. Hoy, miércoles, hay una uruguaya a quien se le diagnosticó cáncer de cuello de útero, y mañana habrá otra, y así sucesivamente. Las edades son, por lo general, entre los 40 y los 65. Bueno, acá hay una particularidad, después la doctora podrá decir mejor, pero generalmente uno vacuna de niña para evitar la desarrollo del cáncer de adulto. Pero otro día en la Comisión de Salud, unos meses atrás, el doctor Pons, ginecólogo, decía que ya empieza la epidemiología a cambiar y ya se están viendo adolescentes con cáncer, casos de 19 y 20 años, lo cual aumenta la gravedad de lo que estamos hablando. Entonces, esta prevención primaria y secundaria es lo que tenemos para enfrentar un cáncer que tiene estas consecuencias. El doctor Brioso decía recién, es un cáncer 100% prevenible. Dijo, si hacemos la prevención, el screening, el Papa Nicolau, yo le agrego una coma, que él ya sabe también. Si hacemos el Papa Nicolau, que lo que hace es tratar de diagnosticar tempranamente el cáncer, pero aparte si utilizamos la prevención primaria, por eso se llama primaria, porque es la primera prevención, que es la que el Ministerio no está dando, que es la vacuna. Entonces, con la prevención primaria y secundaria enfrentamos la enfermedad. En marzo, el Ministerio de Salud Pública, a partir de yo presenté un proyecto de ley conjuntamente con todo el Partido Nacional para que se incluyera la vacuna. Al igual que quienes, por ejemplo, que Argentina. La presidenta Cristina Fernández la incluyó hace 2 años. Es universal y está en el certificado de vacunación. Pero Argentina y decenas de otros países, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, tenemos una vacuna que previene que un cáncer mate. 140 uruguayos. Pero la discusión arranca ahí. Si previene o no previene. No, previene. Lo acaba de decir el doctor Brioso. 100% prevenible es este cáncer. Con la prevención primaria y secundaria. Sumada a la secundaria. Exactamente. Bueno, pero es así que estamos hablando. Nadie ha dicho lo contrario. Bien, entonces, pero hay una realidad. ¿Cuántas mujeres son prolijas en el Papa Nicolau cuando tiene que hacerse? Entonces, decía el Ministerio en marzo, dijo, en junio, estamos en agosto, en junio vamos a presentar un plan integral. Lo dijo el doctor Brioso, Diario El Observador. Vamos a presentar un plan integral que contiene la vacuna contra el HPV, que se le sumará obviamente el Papa Nicolau. Y todo este tema resurgió porque hace unas semanas yo le pregunté al Ministerio, al ministro y a su secretario, que estábamos en agosto. Y que no pasaba nada. Y que no se había anunciado nada. Y ahí vino la nueva versión, ¿no? También hay que decir, Nobleza Obliga, que no es un tema cerrado, ¿no? Pero bastante, desde el punto de vista científico, Victoria, estos son de los temas que hay más escrito en el mundo y difícil que haya en este momento 2 versiones. A ver, hago un paréntesis. Doctora, ¿qué es exactamente y las causas que llevan al cáncer de cuello uterino? Ahí está. Primero que nada, cuando hablaban de 340 más o menos, 350 que se diagnostican al año, estamos hablando de cánceres invasores.
de cáncer que ya no va para atrás, porque muchas veces se habla de carcinoma in situ, que es muy común que hable la gente, tengo el HPV, eso no es un cáncer. Bueno, ahí está. El HPV es un virus que tiene un montón de posibles derivaciones o manifestaciones. Una de ellas es el cáncer de cuello de útero. El HPV es un virus que siempre digo que lo que, básicamente para explicarle a mucha gente que no sabe lo que es el HPV, lo único que comparte con el HIV, porque por ahí lo confunden, es la H de humano y la V de virus, primero que nada. Segundo, es un virus que afecta solo a los humanos y que afecta mucosas y afecta epitelios, tejidos, piel y eso. ¿Y se traduce en qué esa afectación? ¿Pueden ser herpes? ¿Pueden ser lesiones? ¿Qué puede ser? El herpes es un virus que no tiene nada que ver con el virus del papiloma humano. Absolutamente. ¿Cómo se traduce entonces? Cuando hablamos, tiene el virus. Tiene el virus. ¿Cómo puede manifestarse? Ahí va. Se puede diagnosticar porque si tiene justamente una de las manifestaciones que es a nivel de la vulva. Si el virus está en el cuello, inclusive hasta que llega el cáncer invasor que puede llegar a la muerte, no da síntomas. O sea que con suerte que aparezca en la vulva y no Exacto. ¿Y esos síntomas en la vulva cómo serían? ¿De qué estamos hablando? Verrugas. Verrugas. Pero la verruga no mata a nadie. Ese no es también al hombre, ¿verdad? Sí, también. Pero esos tipos de virus no son los que van a llevar al cáncer de cuello. Existen más de 100 tipos. Unos 30 serían los que se llaman oncogénicos o que pueden conducir de alguna manera al cáncer. Y los dos primeros de ellos, el tipo 16 y el tipo 18, son los más oncogénicos que generan arriba el 78% de los cánceres de cuello. Bien, ahora... Perdón, ¿cuántos tipos de cáncer de cuello de útero hay? Cáncer de cuello, dos. Uno pavimentoso, de tejido más lícito, y otro adeno, que es el glandular de adentro del cuello, que ese es el que ni siquiera se ve a veces con el Papa Nicolau y la colposcopia. ¿Los dos tipos matan? Sí, y el adeno mata mucho más, y es ahí donde justamente es donde más impacta la vacuna. Bien. Déjeme pasar raya y sacar conclusiones porque fue mucha información demasiado rápido, ¿no? Entonces... Podés ser diagnosticada en caso de las mujeres con el virus del papiloma humano. Si hay manifestaciones, hurra. En la vulva, hurra, porque quiere decir que por lo menos te apareció ahí. Algo apareció. Ahora, si te da el diagnóstico que tenés el virus y no hay nada en la vulva, quiere decir que se alojó en el cuello. En el cuello o en la vagina. Bien. ¿En la vagina también habría alguna manifestación o algo para solucionar? A veces, si hay verrugas se ve, si no, tampoco, solamente mediante el estudio. Pero no indicaría que puede pasar al cuello o viaja ese virus. Viaja. Ese virus está en lo que se llama tracto genital inferior, cuello, vagina y vulva. Él está en toda esa zona. Bien. No está solo ahí. De todos los casos que se diagnostican de HPV, ¿cuántos evolucionan en cáncer de cuello de útero? ¿De cuántos de los tipos me estás hablando? No, de todos los diagnósticos que hay en nuestro país de HPV, ¿cuántos evolucionan a cáncer de cuello uterino? Es muy bajo el porcentaje que evoluciona. La mayoría, te diría casi el 80% de los que se diagnostican solamente en etapa de infección viral, en eso el 80% revierten solos entre el primero y segundo año. Eso es una realidad. Pero nunca sabemos cuál de ese otro 20% va a seguir adelante. Y de eso de seguir adelante, a su vez, tiene varias etapas entre la infección viral y el cáncer. Son lo que se llaman las displasias leves, moderadas, severas, hasta el carcinoma in situ y después el cáncer. Toda esa línea de etapas es prevenible totalmente el cáncer si la paciente consulta. O sea que ahí entra en juego lo que tiene que ver con la prevención o la atención precoz, ¿no? Sí, detección precoz o prevención secundaria, como decía el doctor. Ahí está. La única forma y los únicos exámenes para eso son el Papa Nicolau. ¿Qué más? La colposcopía. La colposcopía. Que eso las mujeres deberíamos realizarlo. ¿A partir de qué edad? ¿Cada cuánto? A partir del primer año después de la primera relación sexual, no importa la edad que tenga. Es a partir de la primera relación sexual. Ahí está. Y después todos los años. Todos los años. Bien, no, porque tenemos que educarnos en eso también. Es fundamental que agarremos esa... Hay una ley votada en el Parlamento que da un día libre a todas las trabajadoras porque es obligatorio el control para el Papa Nicolau y para la colposcopía. No, y para la mamografía. Perdón. Sí, la mamografía. Quiere decir que... está contemplado. Ahí está. Bien. Entonces, con esos datos, para usted... ¿Es importante la prevención primaria de la vacuna? Es vital. Vital. Bien. Ese es el término. Bien, vital. Lo que no termino de entender es el por qué no de parte del Ministerio. Precisamente tampoco. Bien, vamos a escuchar, ¿le parece brioso el por qué no? El por qué desaconseja la vacuna y a partir de allí entonces podemos seguir avanzando. Bien, a ver, director. La estrategia fundamentalmente consta de los 3 niveles
clásicos de prevención, ¿verdad? Y de atención en salud. El nivel de prevención primaria, que significa ni más ni menos que mejorar la educación sexual de niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos con respecto a las medidas preventivas para disminuir el contacto con el HPV. Fundamentalmente el uso del condón como método anticonceptivo, esto es un elemento de probada eficacia. En segundo lugar, el incremento de los controles ginecológicos, la universalización de los mismos y el uso del Papa Nicolau. O sea, es muy importante establecer esto, que las lesiones son 100% prevenibles. Y el Papa Nicolau, lo que se denomina técnicamente la colpocitología oncológica, constituye la estrategia más importante para poder llevar adelante esto. Y hay países, el caso de Noruega, por ejemplo, el caso de Suecia, que eliminaron el cáncer de cuello mucho antes de que apareciera la vacuna, implementando estrategias universales muy bien controladas y muy adecuadas de universalización del control ginecológico del Papa Nicolau. Por lo tanto, esta es el pivot fundamental. Y la prevención terciaria es que cuando hay un diagnóstico de las lesiones que se llaman premalignas, que son las que que tienen posibilidad de producir un cáncer, haya un tratamiento oportuno y rápido en esos casos, ¿verdad? Yo creo que acá la discusión es, saliendo de los temas técnicos, ¿no?, que bien le decía la doctora, es un tema de salud pública, de decisión política en materia de salud pública. Si usted tiene en el país una vacuna que conforma un arsenal para combatir un cáncer que mata 140 o 150 uruguayas por año, el caso nuestro, uno es pasivo frente a una realidad que dice, ¿a esa vacuna solo pueden acceder los que tienen plata? Yo tengo hijas adolescentes, yo vacuné a mi hija, yo pude hacerlo. Cuestan en torno de lo que dijiste tú, $500, 12.000 pesos, pero convengamos que el 98% de las familias uruguayas de hijas de trabajadoras no tienen esta plata para vacunar a su hija. Entonces, uno, sabiendo que está esta posibilidad, no lleva adelante un acto de justicia y de equidad en el acceso a la salud, y es que esté accesible para todas las niñas y adolescentes, sabiendo que se puede prevenir que mueran 140 uruguayas, o se cruza de brazos y dice que la salud sea para quienes pueden pagarla. Esa es la pregunta que hay que contestar. Bien. ¿Qué opinamos por aquí? Porque me parece que hay un punto que manejaba Brioso que también es real, y es la falta de educación que tenemos nosotros en la cultura, en la falta de responsabilidad de nuestra sexualidad, ¿no? A ver. Yo quiero opinar porque primero estoy a favor del sistema de vacunas en este país, y además me parece que la vacuna es un bien, como tú decías muy bien, de prevención primaria que hay que usar. Pero yo creo que hay que desbrozar un poquito el problema, porque acá hay dos componentes, por lo menos así lo interpreto yo como ciudadana. Una es que esta es una vacuna que todavía está en fase de, de elaboración. Perdón, es lo que leí internacionalmente. Es decir, no estoy leyendo documentos uruguayos, he leído monografías vinculadas a cómo, incluso fue en el año creo que 2008 que se le dio el premio Nobel al alemán, que fue el que hizo, el que determinó justamente el vínculo que había entre el papiloma y la determinación del cáncer primario. Estoy hablando del año 2008. La vacuna es una vacuna joven, no es una vacuna que tiene años de experimentación. Es una vacuna joven que además es muy cara. ¿Por qué razón? Bueno, justamente porque es una vacuna joven y como como esto forma parte del mercado, del mundo del mercado farmacológico, las vacunas son más caras son más, si se quiere, novedosas. Es una vacuna que implicaría una gran erogación pública para cuando se haga obligatoria, pero tiene una contraindicación que yo la voy a plantear, por eso dije antes que nada que estoy a favor de las vacunas. ¿Qué pasa si hay un 30% de personas que creen que se vacunan y que por lo tanto están, y digo un 30% porque hay un 30% de cánceres de cuello uterino que la vacuna no prevé? O sea, yo me puedo vacunar, puedo descansarme en la vacunación, no hacerme más los screening, no hacer más los controles del PAP y por lo tanto generar un cáncer de útero. Creo, como dijo su secretario de Salud Pública, países como Noruega, efectivamente, de alguna manera, Brioso, países como Noruega y Finlandia, etcétera, han erradicado el cáncer de cuello de útero porque han hecho universalizado el PAP, o sea, el screening, y es algo a lo que tiene que apuntar la salud pública en el Uruguay.